Hoy que es Día de Muertos, 2 de noviembre, quise hacer este episodio especial porque la muerte, o sea, la muerte es un tema tabú del cual casi no se habla. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero realmente poco hablamos sobre eso porque nos genera ansiedad, nos genera miedo, el miedo a imaginar lo que pueda pasar a nuestros seres queridos, sufrimiento, nos genera estrés, pero me parece muy importante que se hable de una manera oportuna y temprana para saber qué hacer. Suena un poco raro, ¿no? Les va a parecer extraño, pero obviamente como no estamos familiarizados con este tema, no sabemos qué hacer. Se llega el momento y no sabemos cómo actuar y luego nos arrepentimos de muchas cosas y parte del sufrimiento que viene después de una muerte es justamente eso, la culpa, el arrepentimiento, el no haber hecho, el no haber dicho más por la persona que falleció. Entonces, para eso hoy invité nuevamente a mi hermana Marcela. Muchas gracias, mija, por invitarme otra vez a tu canal. Ojalá y también este tema les guste y podamos aprender todos juntos y más sobre este tema que es muy complicado, creo yo. Pues esta es tu casa ya, cuando tú quieras venir aquí todas las veces estás cordialmente invitada. Los invitamos a que se traigan un chocolatito con su pan de muerto, un cafecito para que se pongan a escuchar. Esto va a estar, creo yo, muy interesante. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos? Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión: encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, de búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Pues a lo mejor les va a parecer extraño, pero decíamos hace rato que nosotros ya estamos bien habituadas a la muerte. Ya para nosotros es más como, ay, ¿cómo decirlo? No normal, porque no deja de ser algo impactante y doloroso, pero es como más, ayúdame, más, o sea, todo este asunto de que alguien se enferma, se va al hospital, estar ahí, o sea, todo este camino largo, Ese calvario. ese calvario, porque es un calvario de estar ahí al pendiente de la persona y luego que, pues que ya falleció, todo lo que sigue a continuación, irte a la casa por las cosas y luego el cuerpo y luego la funeraria y avisarle a todos y la misa, o sea, todo este calvario, porque son, digamos, Pues no son, sé cómo te pase a ti, yo ya lo veo como un ya sé que sigue y ajá. ya tristemente, pues cada vez es como más normal. Bueno, en mi caso, sí, desgraciadamente hemos tenido que vivir de cerca y últimamente lo de la muerte, pero bueno, en mi opinión y en mi experiencia es algo que todavía a mí me genera miedo, me genera estrés, me genera un cierto tipo de tabú todavía, porque a pesar de que hemos vivido estas experiencias en tan poco tiempo de personas muy queridas, al menos para mí, bueno, me sigue así como que costando trabajo entender que la muerte es parte de la vida y que está más presente, creo yo, que otras situaciones y que está más latente. Entonces, bueno, en mi caso yo he tomado ayuda de diferente manera porque sí es un tema que todavía no he podido superar o entender. Hay que platicarles primero cuántas muertes hemos vivido de cerca y de qué personas de nuestra familia. Bueno, voy a empezar yo. Se muere primero la mamá de mi mamá, mi abuelita materna. Ella Ajá. estaba, pues,
se enferma y ya era grande de edad, que tenía algunos... 85 años me parece. Ah, ok. Fue una muerte... Bueno, yo creo que aunque la persona esté enferma, aunque la persona esté grande, empiezas a, ya todo el mundo te dice, es que puede pasar esto, puede fallecer, o su enfermedad ya no la puede resistir por la edad que tiene. Pero yo creo que a la edad que fuera, cuando es una persona muy allegada a ti, te es muy difícil de aceptar, aunque no sea una muerte súbita y que ya poco a poco los doctores te están así como preparando ujú, de lo que va a pasar, pero creo que te cuesta trabajo soltar, dejar ir a las asimilarlo. personas, asimilar el que pues tienen menos probabilidades de vida. ¿Para ti qué significó, Marce, esa muerte? Pues para mí significó, fue un golpe muy duro porque nosotros somos muy apegados a la familia de mi mamá. Para mí, mi abuelita Rosa, era una persona muy importante en mi vida. Era la típica abuelita cariñosa, tierna. Yo siempre fui muy apegada, pues, pero ya cuando fui un adolescente a ser ya un adulto, fui más apegada a ella. Entonces sí como que me costó trabajo entender el que ya era una persona grande y en cualquier momento se podía ir. Eh, Es que crecimos, sí, crecimos con ella, o sea, y yo creo fue que ella duro. fue el parteaguas de este tema, de la muerte. O sea, porque fue realmente la primera persona que partió, Ujú. de la que estábamos muy apegadas, porque si yo o sea, yo recuerdo varias muertes de cuando estaba chiquilla y de tíos, de primos, y no entiendes a lo mejor por la edad que tenía, no entendía el concepto de la muerte. Pero conforme vas creciendo y, y vas tratando de entender este tema, más te cuesta, creo yo, soltar y desprenderte de tus seres queridos. Em, bueno, les voy a platicar a mí qué significó para mí la muerte de mi abuelita. Yo me acuerdo muy bien, no se me va a olvidar, que antes de esa muerte, pues sí, me había tocado ir a velorios de algunos familiares lejanos o con los que no convivía mucho y era como, ah, bueno, pues ya se acabó el velorio y qué feo que se murió y así. Pero un día estando yo en la universidad, se me pasó algo muy curioso. O sea, estando en la universidad, me habla un amigo, un compañero de la carrera, y me dice, ¿sabes qué? Se acaba de morir la mamá pues, de una amiga en común. Y fue, antes de lo de mi abuelita, eso fue como mi primera experiencia cercana a la muerte, y lo cuento porque a mí me pasó, mi reacción fue me faltó el aire, o sea, fue una impresión tan grande que aunque no era nada mío la señora, pero yo la había conocido, había ido a casa de mi amiga a comer y todo, sabía que estaba enferma, pero como que esa noticia sí me tomó por sorpresa. Y mi reacción fue, me faltó mucho el aire, de verdad no podía respirar. Y fue un llorar y un llorar y un llorar, que sentí horrible, o sea, y eso que no era mi familia. Entonces yo pensé, a partir de ahí, que cuando se muriera alguien de mi familia, pues iba a ser peor, iba a ser, pues horrible, o sea, peor. Entonces, cuando muere mi abuelita, que me avisa, mi papá de hecho fue el que me avisó por teléfono, no fue así, o sea, fue algo que nunca me expliqué, o sea, no me pasó así, y como que en el momento no entendí, o sea, no me solté así llorando. Mi primera reacción fue rápido ir a su casa y todo porque ella murió en su casa y me tocó ir a verla y a despedirme antes de que se la llevaran. Pero sí, claro que sí me dolió muchísimo. Pero bueno, ya les hice mucho rodeo. El caso es que cuando ya pasó todo esto del velorio y todo, yo me acuerdo que no podía dormir, me daba como ansiedad en las noches, me despertaba en la madrugada, me daba como miedo. ¿No te pasó a ti eso? Con mi abuelita no. Bueno, te voy a platicar también una experiencia antes de mi abuelita que yo tuve a los 12 años. Tenía un amigo de la cuadra con los que pues diario te juntas, ¿no? Después de hacer tareas sales a jugar. Él me llevaba 3 años. Era una muy buena persona, era un muy buen muchacho.
y él falleció a los 15 años. Entonces, así como que mi primera experiencia con la muerte fue la de mi amigo. Pero bueno, te estoy hablando de que tenía 12 años yo, no entiendes o no dimensionas la tristeza o el miedo o el... No sé cómo explicarte. Sí, me dolió mucho después de su velorio, después de su entierro. La calle no era la misma. La sensación de tristeza creo que me duró, Yo me acuerdo que llorabas pues mucho por ese amigo. sí, me dolió mucho la muerte de él, pero estás chiquita, o sea, estás chiquito, tienes una edad en donde cualquier cosa te distrae, vuelves a agarrar así como que otra vez el hilo de tu vida con más facilidad ahora que estás grande, porque siento yo que entre más pasa el tiempo, más vas tomando conciencia de las cosas, más te la vas pensando en cometer el mismo error. Cuando estás chico, pues todo se te hace fácil. Te digo, hay muchos distractores que te ayudan No a, te a clavas. manejar, ajá, ese sentimiento de tristeza, de depresión, de la falta de algo. Yo me acuerdo que sí me dolió mucho y todavía hasta la fecha, a mis 40 años, sigo recordando así como, ay, ¿qué hubiera sido de él? ¿Qué futuro le hubiera qué hubiera hecho? No sé, muchas preguntas que se me vienen a la cabeza, pero digo, bueno, como fueron ya tantos años de atrás, en aquel momento no me puse a pensar, ay, es que estaba chico, tenía todo el futuro por delante, no, yo simplemente decía, pues se fue mi amigo y ya, pero ahorita ya en la edad que tenemos, pues ya creo yo que ya tomamos la experiencia de la muerte de diferente manera. Pero con mi abuelita. Empezando con mi abuelita. ¿Cómo te Sí, fue con mi abuelita? lo que pasa es que cuando muere mi abuelita, yo también, aparte de que me dolió muchísimo, porque era una persona muy, muy querida para mí, era una figura materna. O sea, obviamente primero para mí estaba mi mamá, pero yo sentía ese refugio con mi abuelita, ese refugio materno. Eh, para mí fue muy difícil y creo yo que fue un poquito más difícil porque cuando ella se murió yo estaba embarazada de mi hija la más chica. Entonces, imagínate, estás más sensible, te entra el miedo, te entra la ansiedad, te entra la depresión, porque pues imagínate, estás más sensible que normalmente en otras circunstancias, pues. Entonces, creo yo que eso también como que no me ayudó mucho. Me costó mucho trabajo entender, muy a pesar de que mi abuelita pues ya venía con una enfermedad de años. Era la diabetes y ella era una persona mayor y que pues sí, no murió de un día para otro, pero los doctores pues ya no te daban muchas esperanzas por la enfermedad que tenía, por la edad que tenía, entonces Sí, era sí, lo que te decía hace rato. O sea, no fue una muerte. O sea, me refería a eso de que aunque te duela y todo, pero como que muy adentro de tu inconsciente, tu cabeza, como que se va haciendo esta idea de que, ah, bueno, es el causa natural, ya tuvo familia, ya está grande, ya está mayor de edad, se enferman, como que, y ya, se mueren. Digamos que así es como que tenemos arraigado el tema de la ajá, de que muerte. así debe ser, pues. Sí, porque cuando estás chiquito, tú dices, uy, de aquí a que me muera, y tú piensas que te vas a morir de viejito. Ujú. Pero resulta de que no, resulta de que te puedes morir a cualquier edad, en cualquier momento. Muy a pesar de que, por ejemplo, a mí me pasó que a los 12 años yo perdí un amigo chico de 15 años, no dimensioné que la muerte te puede llegar a esa edad también, que te puedes morir. O sea, sigues pensando en que, ay, la muerte va a llegar cuando estés viejita y enferma y en tu cama y no va a llegar pronto. Bueno, ahí nada más, quiero ir así como acotando al final de cada sensación para que no se me vaya. Ok, entonces muere nuestra abuelita y como que la primer sensación, digamos, que queda es como un miedo. Sí, Un miedo de que ya todo lo asocias con la muerte y si alguien se enferma y se va a morir. O sea, todo es ¿cómo lo explicarías tú? me pasó a mí, pero no con mi abuelita precisamente. A mí Como me que sí yo. pasó,
Desgraciadamente, después de la muerte de mi abuelita, al año, si no estoy mal, o a los 2 años, muere mi tío, el hermano de mi mamá. Ajá. Esa muerte también fue muy inesperada para todos, creo yo, pero obviamente me dio mucha tristeza a mí, me dio mucho, sí me causó miedo, me causó confusión, pero igual yo recuerdo que me pasó así como que fue un lapso de luto, de duelo, de tristeza, y yo me imagino que a lo mejor por la edad de mis hijas, por el ajetreo que yo tengo en casa de llévalas a la escuela, llévalas para acá, mi rutina creo que me ayudó mucho a superarlo. A Ujú. mí no me pasó con ellos dos, me dolieron hasta el alma, pero a mí me pasó con la muerte de mi mamá. Bueno, es que ahí les va. O sea, muere nuestra abuelita materna, pasan como 2 años o 3, exactamente no recuerdo, pero luego empieza esta rachita que llegó en la familia muy extraña, de que empezaron a haber muertes cada 7 meses. Ajá. Empezando con la de mi tío, que en paz descanse, un hermano de mi mamá. Él muere de una manera muy rara, pero bueno, ese no es el tema ahorita, pero muere en el hospital. Pero aparte otra cosa que quiero mencionar, a él lo tuvieron que hacer una intubación y en el proceso, pues él falleció. Bueno, apenas lo estaban Sí, lo intubando iban a cuando él intubar. falleció. Pero para mí ahí eso quedó como intubar es morir. O sea, si te tienen que Sí, intubar, te vas a morir. lo asocias con la muerte. A mí Sí. también me pasó. Y luego, a los 7 meses, sí Muere mi fue, mamá. falleció mi mamá. Y también a pesar de que mi mamá tenía una enfermedad mortal era cáncer de mama, muy a pesar de eso mi mamá estaba en su tratamiento, estaba pues iba con buen pronóstico porque ya ves, les hacen estudios cada cierto tiempo. El cáncer de mi mamá ya, entre comillas, no estaba avanzando. Estaba todo normal. Fue otra muerte muy repentina porque mi mamá se empieza a sentir mal un día, la internan y ese mismo día la van a entubar. Y tú dices, ¿cómo por qué? Si entró sintiéndose mal del estómago, ¿por qué la van a intubar? Y es ahí donde viene lo que comentas. Lo relacionas luego con la muerte, la intubación, Ujú. y no entendíamos el por qué, o sea, qué tenía que ver una cosa con la otra. Bueno, igual también hay de repente como detalles que, no sé, a lo mejor no se van a entender, pero pues también no queremos abordar tan a fondo, pero lo que sí quisiera decir, por ejemplo, en la muerte de mi mamá, fue, te digo, para empezar, no me pasó lo mismo que con la muerte de la mamá de mi amiga. Es algo súper extraño, es que como, bueno, con la muerte no sabes cómo vas a reaccionar, o sea, es una reacción que no puedes predecir. Tú piensas que a lo mejor a alguien no te va a doler y te puede doler mucho, o piensas que te va a doler mucho y luego, o sea, es muy raro, o reaccionas como si nada, en fin. Entonces, a mi mamá la internan, era un domingo, la internaron porque empezó a sentirse muy mal. Yo me entero, mi papá nos avisa y me entero y pues yo, de hecho yo era cumpleaños de un amigo, iba a festejarse y yo me iba a ir a su fiesta. Yo me estaba terminando de bañar cuando me avisan de esto, entonces decidí lanzarme al bendito sea Dios. Reaccioné porque igual pude haber dicho, ay, no sé, voy con mi amigo y voy con mi mamá en la noche, no sé, pero es algo que agradezco mucho que sí haya ido, pues algo me llevó al hospital. Entonces alcancé a ver a mi mamá despierta, estuve con ella y algo que me impresionó mucho cuando la vi, así en el momento en que yo entré, ella estaba en urgencias y yo entro y ella estaba de espaldas, dándome la espalda, cuando volteó conmigo, tenía una mirada muy particular. Era una mirada que no sé explicarles, era una mirada como opaca, como ida, como vidriosa, es algo bien raro, o sea, que no sabría decirles. Pero, lo primero que yo pensé cuando la vi fue, ¡ah! No inventes, o sea, se me vino a la mente justamente mi abuelita, su mamá,
y mi tío. Ya ahorita exactamente no me acuerdo, pero fue como una mezcla de los dos, porque yo como que me acuerdo haber visto esa misma mirada en ellos. Y cuando yo vi la mirada de mi mamá, lo primero que pensé, dije, ay, güey, o sea, Sí te entra un miedo me y, asusté. perdón, te lo voy a confirmar. Yo no vi a ninguna de estas tres personas, que mi abuelita, mi tío y mi mamá. Desgraciadamente ya no me acuerdo y yo no tuve la oportunidad de ver a mi mamá ya despierta, pero de esa mirada de la que hablas, a mí me tocó vivirlo con mi papá, antes de que fuera internado. A mí me entró el miedo al verle sus ojos, porque a lo mejor vas a pensar que estoy loca, pero siento que la muerte avisa y se manifiesta de alguna otra manera. Dicen que los ojos son la ventana del alma, son el mejor, Como el mejor lenguaje del cuerpo. el mejor lenguaje del cuerpo, te dicen todo con una sola mirada, descifran muchas cosas y yo al verle la mirada a mi papá también me asusté y ahí fue como que un parón en seco de decir, ah, caray, algo malo está pasando. De tan solo verle la mirada. Yo te puedo decir ahorita, tenía los ojos rojos, tenía la mirada brillosa, pero no era eso, era algo más allá del color o del brillo de los ojos. Algo me estaba diciendo que estaba mal. Muy a pesar de que lo estaba viendo a él mal físicamente, pero no fue igual que cuando lo vi a los ojos. Por eso te digo que para mí siento que la muerte se hace presente de alguna manera y te avisa y se expone como para decir aguas, porque, pero obviamente en el momento no lo piensas, por el miedo que tienes de decir, el rechazo de no va a pasar nada malo, no se va a poner más malo, se va a curar, ahorita lo van a atender, no va a pasar nada. Entonces, en mi experiencia, te digo, yo he tenido varios detalles que me han pasado que después de la muerte entendí que fueron ciertos avisos. En el momento no captas por el dolor, por la angustia, por la ansiedad, porque a lo mejor tratas de no creer en ese tipo de cosas, pero sí pasan. Sí, bueno, a mí me ha tocado experimentarlo y te digo, después de la muerte, recuerdas esos momentos que te pasan de como lapsos de avisos y atas cabos después y dices, ah, a lo mejor por esto me pasó. Lo tratas como de relacionar. A ver, esto se está poniendo muy bueno. Mira, aguántame ahí las carnitas, no, que no se te vaya la idea, por favor. Nada más quiero decirles, por si a lo mejor de repente no los quiero perder. El fin de hacer este episodio no es como nada más contarles nuestras experiencias por decir, ay, pobrecitas de nosotras, no, sino justamente en todas estas situaciones que ya vivimos, que ya pasamos, quizás si a alguien no le ha tocado ni siquiera una vez pasar por ahí, como darles ciertas aprendizajes en forma de consejos, como ciertas también señales que nosotros ahora, como lo dices, ahora después de la muerte vemos y cosas que nosotros, si pudiéramos regresar el tiempo, lo haríamos diferente y que les queremos compartir para que, digo, en el momento, como no sabemos si tengan cabeza, pero si les puede servir algo, por eso lo queremos compartir. ¿Ibas a decir algo? No, de la experiencia que tuve con la muerte de mi mamá, que fue como que mi primera experiencia. Antes, creo que fueron 15 días antes de que muriera mi mamá, yo tuve un sueño con mi abuelita y con ese tío del que hablamos, que se murió, hermano de mi mamá. Yo tuve un sueño en donde los vi sentados, vivos, normal. Mi abuelita estaba muy sonriente y mi tío, perdón, me hablaba, me decía, ven, ven. Entonces yo en ese momento dije, ay, mi abuelita, mi tío. Y quise correr hacia con ellos y así en mi sueño me acordé de que ya habían fallecido. Y me detuve en el sueño y mi tío me seguía hablando y me decía, ven, ven. Y mi abuelita yo la veía, estaba recargada junto con mi tío, con una sonrisa. No decía nada, pero tenía una sonrisa muy bonita.
Pero en ese momento yo dije, no, es que ya se murieron y me dio miedo arrimarme y él me seguía hablando. Y ya, de repente ya, pues me desperté y todo. Me acuerdo que le conté ese sueño a mi mamá y le dije, ay, mamá, fíjate que soñé esto, bla, bla. Y ella, por sus creencias y por lo que le habían dicho, me dijo, no le hagas caso a los muertos porque dicen que si les haces caso, te llevan. Y así como que muy angustiada mi mamá, si los vuelves a soñar, acuérdate que no les debes de hacer caso. Y yo no, sí, y se me metió así como que ese miedito, pero ya no los volví a soñar. A los 15 días que fallece mi mamá, pasan los días y después dije, ah, caray, habré soñado, habrá sido un aviso, habrá sido como un tipo consuelo la sonrisa de mi abuelita, porque de verdad si hubieras visto la sonrisa de mi abuelita tan tierna, no sé, creo yo, a lo mejor fue coincidencia, no sé, pero yo tenía mucho que no soñaba a mi abuelita y mucho menos a mi tío. No, qué casualidad que lo soñaste juntos. Y lo soñé juntos y sí, como a los 15 días fallece mi mamá. Te estoy hablando de que ya después de que pasa todo lo de mi mamá, me acordé de ese sueño y dije, bueno, ¿qué será? No sé, pero al menos se me hizo extraño que yo sin soñarlo nunca los haya soñado, porque también uno de mis hermanos, Memo, soñó igual como un mes, 15 días antes a mi abuelita, en donde la abrazaba y sentí un abrazo así muy, 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 muy tierno. Antes de que muriera mi Antes mamá. de que muriera mi mamá. Incluso él y yo lo platicamos, ay, fíjate que soñé a mi abuelita, ay, yo también. Entonces, ya después de que muere mi mamá dijimos, ¿no habrá sido así como que un tipo consuelo de lo que a lo mejor ella ya sabía que iba a pasar? No sé. Pues quizás sí, bueno, lo que tú quieras creer. Yo quiero creer que sí. Pues yo creo que creemos lo que nos mantiene más tranquilos. A lo mejor van a pensar que mucha gente opinará que no es coincidencia o no tiene nada que ver un sueño con la realidad, pero creo que nos ayuda mucho el que lo que a nosotros nos da tranquilidad, creer en lo que a nosotros nos da tranquilidad. Ay. De lo que yo quiero compartirles de la muerte de mi mamá también fue que, híjole, qué difícil es porque yo les decía, estaba ahí en el hospital, fue un domingo en la tarde que la internan, no, como mediodía la internan y pues ya ella se quedó ahí, o sea, ya no salió mi mamá, pero estuvo despierta todo el domingo todavía. Y en la noche, ustedes todavía no llegaban ni nada, yo estuve ahí en la noche, mi papá estaba con ella adentro y yo estaba allá afuera esperando y se empezó a poner más grave. Mi mamá, conforme fue anocheciendo, se empezó a poner grave. Y de repente, en un momento, no me acuerdo cómo fue, sale el doctor y dice, bueno, la persona que estaba conmigo dice que nos dijo el doctor, fue cuando ya nos avisaron que la iban a intubar. Entonces para mí fue como, no puede ser, o sea, se va a morir, o sea, ya por este miedo que traía de mi tío. Pero aún así no capté. Y luego el doctor supuestamente nos dijo que nos despidiéramos de ella y que habláramos con ella lo que teníamos que hablar porque pues ya la iban a intubar. Entonces todo tenía que ser así de rápido, de prisa. Y yo, la verdad es que no recuerdo hasta la fecha en qué momento me dijeron eso. Yo pude pasar a ver a mi mamá, pero traía o sea, es horrible que te digan esto y tú tener que ver a la persona a los ojos y tenerte que aguantar y no decirle nada, de que tú sabes que la van a intubar y ella no sabía, porque mi mamá le tenía mucho miedo A la muerte. a la muerte. Y yo me acuerdo muy bien que estaba mi papá detrás de ella estaba en un cuarto aislado y mi papá estaba detrás de ella, mi mamá me estaba ella de lado porque le dolía mucho, ya le estaban empezando a fallar sus pulmones y me decía, me duele mucho el pecho y estaba volteando a verme y mi papá por detrás de ella me hacía caras de no puede ser, o sea, qué difícil y qué horrible, qué horrible. Y yo viendo a mi mamá y viendo a mi papá al mismo tiempo y tratando de disimular y bueno, mi mamá ya se estaba despidiendo, mi mamá decía, me dijo, los quiero mucho, mi hija,
cuídense mucho, o sea, ella ya se estaba despidiendo. Yo no sé no sé por qué lo dijo, o sea, no sé si realmente sentía o era su pendiente, no sé, pero yo no la quise escuchar. Y yo lo que me acuerdo que le dije fue, no madre, no digas eso, y no la escuché, no la dejé hablar, y tampoco le dije yo nada más, o sea, todo fue tan rápido que no te da tiempo de pensar, y pues obviamente no es como que tú estuvieras preparada, ay, se va a morir mi mamá, y pues entonces le voy a, no, o sea, todo es en segundos. Y entonces yo nada más me acuerdo que le dije, sí, madre, yo también te quiero mucho. Y, y ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo lo demás. En eso entraron los doctores, tuvieron que ir por ella para ya dormirla, para intubarla. Y yo me tuve que salir rápido, o sea, todo fue muy rápido. Y una de las cosas que me arrepiento fue eso, o sea, no haberla terminado de dejar de hablar, no haberme despedido yo, o sea, como que esto yo he escuchado pues que nos pasa a todos, como que se está despidiendo la persona y no, o sea, Es que es el rechazo ajá, a lo que está pasando, o sea, tú dices, no, es que no quiero que se muera, porque ya tu cerebro empieza a comprender, se está despidiendo, porque curiosamente mi mamá le tenía mucho miedo, siempre lo manifestó, que le tenía mucho miedo a la muerte, y cuando estuvo cerca de ella, mi mamá tuvo el valor para despedirse, y yo me imagino que de pensar, ya viene, ya está cerca, es el final. Yo creo que de lo mal que se sentía, no sé si lo presintió, si la sintió, pero de cierta manera ella tuvo la tranquilidad y el momento y la oportunidad de despedirse, pero en nosotros entra el rechazo de que no escuchas, de que no quieres, no los dejas hablar por el mismo miedo que tienes a perder a la persona. Y en este caso que estamos hablando de una mamá, o sea, no quiero minimizar ninguna muerte, ningún familiar, porque todas las muertes, todas las pérdidas, creo yo, tienen como que su dolor muy diferente, muy respetable, o sea, no todas las muertes, no quiero así como que decir qué muerte te duele más, creo que sí, pues sí, no son competencias. no, o sea, todas las muertes son muy dolorosas, todas las pérdidas, pero en este caso la pérdida de una madre es muy dolorosa. Al menos en mi caso sí fue muy dolorosa. Y fíjate que te digo que esto que me pasó, o sea, ya cuando me pasa con mi papá, porque mi papá, bueno, de que muere mi mamá a que muere mi papá pasaron 8 años, pero cuando mi papá íbamos camino al hospital a internarlo, él también se iba despidiendo. O sea, él también iba diciendo, yo no sé si también él ya sentía la muerte o ya se había resignado, no lo sé, pero lo iba externando y cuídense mucho y los quiero mucho y no sé qué tanto. Y yo me acuerdo que en ese momento ibas tú, iba tu esposo, mi papá y yo en el carro. Ajá. Y tú le dijiste algo así como, no, pa, no digas eso. Entonces yo me acordé, a mí se me vino inmediatamente a la cabeza la imagen de mi mamá, o sea, lo que me había pasado con mi mamá. Y también aparte que ya había escuchado hacia, pues, a tanatólogos y en libros, eso de dejar Déjalos que hablar. déjalos que se despidan y tú también despídete. Entonces yo me acuerdo que te dije, no, Marce, o sea, déjalo que diga. Sí, sí me acuerdo. Y a lo mejor todo fue también muy rápido y en ese momento, aunque yo lo pensé, de todas maneras no, pues no me caía el 20, pero al menos en esta ocasión sí me acuerdo que antes de que mi papá entrara ya a urgencias, porque ya no lo volvimos a ver, yo sí me acuerdo que lo abracé y le alcancé a decir al oído, pues unas cosas, no les voy a decir qué le dije, pero como que ya estuve un poquito más consciente, pues, que de todas maneras no fue suficiente y nunca va a ser suficiente todo lo que le puedas decir a la persona, Sí. pero, digamos que me sirvió la experiencia con mi mamá. Pues en mi caso, yo te puedo decir que muy a pesar de la gravedad o el malestar que presentaba mi papá, que físicamente se veía mal, y por las enfermedades, pues los problemas físicos que él ya venía arrastrando, yo me negué así de no va a pasar nada, no se va a morir. Él siempre ha pasado muchas
veces por esto, la va a librar como muchas veces la libró, lo van a internar, le van a poner su oxígeno y se va a recuperar. Y me entró a mí el shock de decir no, la negación de no le va a pasar nada, él se va a recuperar. Pero cuando tú empezaste a despedirte, me dijiste que lo dejara hablar, ahí me entró más el miedo de decir, sí está pasando, o sea, sí es real, no es un sueño, o sea, lo que yo pensaba en mi cabeza va a ser una de tantas. Ahí fue donde yo me asusté y dije, ¿y si no? ¿Y si no lo vuelvo a ver? Por eso me quedé callada y dije, ok, vamos a dejar que se despida, pero yo seguía creyendo que era una despedida a lo mejor momentánea. Yo seguía con la idea va a salir y al rato vamos a estar platicando de esto y no le va a pasar nada. Yo creo que te niegas, es tanto tú. Y muy a pesar de que te estoy diciendo que yo le había visto su mirada, una mirada en donde a mí me dio miedo, entonces yo dije, chin, algo malo está pasando. Pero yo seguía negada a que él no la fuera a librar de esta enfermedad. Desgraciadamente no salió y te quedan esa sensación de otra vez, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no lo dejé hablar? ¿Por qué no le dije más? ¿Por qué no lo abracé más? No sé, infinidad de cosas que se te vienen a la cabeza. Fíjate, incluso yo, o sea, les estoy diciendo esto de que yo ya traía presente lo de mi mamá y aún así, a mí yo estaba con él en la casa cuando él se estaba ya empezando a poner muy mal. Estaba yo con él y a mí me toca llevarlo a la primera atención porque ese día lo estuvimos llevando como con varios doctores. Y a mí me toca trasladarlo, pues, en el carro yo iba manejando, él iba a un lado, y todo ese camino era muy largo, y yo lo iba escuchando quejarse y todo, y yo también iba en esta negación de, ay, no va a pasar nada, pa, y así, pero casi no hablé en todo el camino, iba más preocupada porque me diera las indicaciones para llegar al lugar, pero entonces sí pensé, me acuerdo que sí me pasó por la mente, y si aprovecho este momento y me despido, pero a la vez no me quería despedir porque era como que él se sintiera mal. Y es que también te entra, yo también por eso me detuve. Yo decía, si me despido y ahorita le digo lo mucho que lo quiero y que todo lo que me dio y que estoy orgullosa de él, yo le iba a meter a él miedo. Ajá. Y él se iba a meter con ese miedo de decir, caray, se está despidiendo de mí, o sea, si estoy muy malo o saben algo que yo no sé. De por sí mi papá iba con miedo. Miedo y no, porque tenía esos lapsos de que se despedía y tenía esos lapsos de yo quiero seguir con ustedes. Y luego otra vez como que se le venía el despedirse y el aconsejarte, cuídate, atiéndete, únanse, no se dejen de hablar entre ustedes, ya lo único que les queda son sus hermanos. Entonces entró, es que no quieres ser tan... Ay, ni modo, déjame despido y aprovecho porque no sabemos si va a salir, porque también te entra el miedo de él, de decir, ¿cómo lo vas a dejar ahí con esa inseguridad? De a lo mejor no voy a regresar, no voy a salir. O sea, te detienes por ellos también. Ya después de que pasan las cosas y que muere mi papá, dices, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no le dije más? ¿Por qué no lo abracé más? Pero creo que esos sentimientos encontrados te bloquean. Sí, es muy complicado. Y bueno, cuando murió mi mamá, cuando internaron a mi mamá, pues es que ya, era, hablando pues de otro punto importante, yo me acuerdo que te avisé a ti, ¿verdad? Sí. Le avisé a mis hermanos y todo. Y bueno, yo tuve la fortuna, les decía, que Dios me iluminó, porque igual y también pude no haber ido. O sea, me tocó la bendición de estar ahí con mi mamá. Tú me dijiste, ¿qué me dijiste? Lo que pasa que yo iba a ir a visitarla, yo iba a ir a verla, pero
como los doctores le habían dicho a mi papá que era una simple colitis, mi papá me dijo, estaba muy lejos la clínica de mi casa, me dijo, ¿sabes qué? No te muevas de ahí, tú por tus niñas, lo único que vas a hacer es complicarte más. ¿Sabes qué? Tu mamá me dicen que está bien, que a lo mejor mañana la dan de alta, mañana te vienes y en lo que tú te quedas aquí con ella, yo voy y me echo un baño y, o sea, te haces historias, ¿no? Ya te aseguras la vida, mañana la van a dar de alta. Yo por eso yo no fui en ese momento con mi mamá. A mí desgraciadamente me tocó verla ya entubada. Y desgraciadamente, pues eso fue una de las causas que también me ocasionó como que mucha frustración, mucho dolor después de la muerte de mi mamá, el no haber llegado a tiempo para haberle dicho todo lo que ahora hubiera querido decirle, pues. Que ella ya lo sabía, pero en ese momento lo quieres volver a reafirmar, de decir te amo, eres la mejor mamá, todas esas infinidad de cosas que de sobra las mamás ya lo saben. Es esto que nos compartes, Marci, lo que les estamos compartiendo, pues son, lo decimos aquí muy rápido y muy fácil, pero son cuestiones muy dolorosas, muy difíciles que uno carga con ellas, yo creo que toda la vida, sí. Pero es para explicarles pues lo que aprendimos justamente de eso. Es que desgraciadamente uno piensa que la vida la tenemos comprada y que como cuando estamos chiquitos nos vamos a morir de grandes y de viejitos y no creemos que la muerte está aquí, a la vuelta de la esquina y que en cualquier momento y de cualquier manera te puede cargar la calaca y creemos que siempre va a haber tiempo para todo. Muy a pesar de que a nosotros nos han pasado experiencias muy difíciles, creo yo que todavía no nos cae bien el 20 de que hoy estamos, mañana no sabemos si estamos o al ratito, no sabemos, de la manera a veces hasta más absurda, la gente se va, de la manera menos esperada y no entendemos, creo yo así, que el día menos esperado, el momento menos esperado no estamos y seguimos viviendo la vida tan ligeramente, sigues peleando, sigues discutiendo por cosas que la verdad no valen la pena, sigues sin, o sea, con esas ganas de hablarle a, no sé, a X persona y decirle, oye, te quiero mucho, ay no, como para qué, luego a lo mejor está ocupado, o no, ahorita tengo yo muchas cosas que hacer, y te la piensas y sigues creyendo que la vida es tan larga como cuando estabas pequeño y dices, ay no, la muerte, de aquí a que llegue. Sí, o sea, el aprendizaje aquí es cuando alguien se enferme, no subestimar esa enfermedad. O sea, no decir, ay, es cualquier cosita, mañana voy a verlo. Si algo yo aprendí y de una persona que me acompañó en ese momento y me lo dijo mucho fue, tú no sabes cómo se pueda complicar las cosas, tú no sabes qué pueda pasar, entonces no digas, ay, luego voy, mañana voy, obviamente si está en tus manos, y sobre todo si es tu mamá o tu familiar, o sea, corre a verlo, tú no sabes qué pueda pasar. Pero también hay que tener cuidado, déjame te digo por qué. No alarmar. Lo que pasa es que no puedes vivir con ese miedo y estar pensando nada más se va a morir, le va a pasar. Tienes que tener mucho cuidado para no caer en el miedo, en el pánico, pero tampoco desapegarte o desentenderte de a lo mejor ese aviso que te están dando, o sea, darle la importancia que es. A veces nosotros somos bien decidiosos y decimos, ay, al ratito voy y lo visito. No sé, una persona que esté en el hospital. Ay, acabando de trabajar, voy y hago mis cosas y voy y le echo una vuelta. Y resulta de que cuando tú llegas, ya la persona ya no está y se quedan las culpas para uno. Entonces, no te digo que hay que vivir alarmados, ni con miedo, y ni asociar todo con la muerte, pero también hay que darle la importancia y hay que estar atentos a este tipo de cosas. Te lo digo porque me pasó a mí después de la muerte de mi mamá.
cualquier cosita yo la tenía asociada con la muerte y era un sufrir y era un llorar. Yo vivía no con miedo, con pánico. O sea, si mi hija se arrimaba y me decía, es que me duele la panza, yo ya decía, no, es que ya no sé, mi mamá. Así mi mamá empezó y al ratito va a vomitar y a ver, déjame ver si no tienes calentura. Y yo ya todo lo magnificaba y decía, no, es que se va a morir. Y de verdad es un sufrimiento interno el que tiene uno, o sea, en donde dices, ok, no quiero ser tan desprendida y de decir, ay, no pasa nada, pero tampoco quiero vivir con ese miedo, No, claro. con No. ese pánico, porque de todas maneras, la muerte va a llegar en su momento indicado. Sí, lo digo porque, por ejemplo, cuando fue lo de mi papá, o sea, yo estuve ahí con él ese día y él pasó toda una noche muy malo, muy enfermo, sintiéndose muy mal. Yo ni cuenta me di, porque él nunca me dijo nada. Y en la mañana temprano, él le habla pues a nuestra otra hermana, que si lo llevaba al hospital y todo, pero como él, pues seguido de repente se ponía malito y a nosotros se nos empezó a hacer como muy normal, vamos a decirlo así, y no en ese momento que realmente ahora sí se sentía muy mal y que de verdad ya estaba muy mal, pues yo no le di, o sea, yo que estaba ahí, no le di como no dimensioné esa gravedad. Entonces, para mí fue muy fácil pensar, pues es como siempre, ahorita lo llevamos o ahorita se te pasa y como no dimensioné, pues resulta que sí, o sea, que él se estaba muriendo, que ya era su último día, que era su última semana. Prácticamente estaba en agonía mi papá. Estaba en agonía. Y yo, así tan campante, o sea, no me di cuenta. Por eso lo digo, porque no hay que, o sea, eso me refiero con, no hay que subestimar una enfermedad, ni hay que pensar que la persona está exagerando, porque a ver, pues tú no sientes, como a ti no te duele, pues obviamente tú no sabes lo que estás sintiendo. Y es que también sabes que cuenta mucho el que nosotros creemos que el enfermo y el que agoniza está tirado en una cama, todo flaco, ya en las últimas con oxígeno. Y en el caso de mi papá, pues estaba de pie, o sea, yo no digo que no se sentía mal, se sentía y se veía mal, pero caminaba, o sea, hacía cosas. Estaba normal. Sí, o sea, y como, bueno, en su caso agravó de un momento a otro, tú dices, o sea, como que ahí como que tu cerebro se bloquea y dice, pero si ahorita lo vi bien, pero ¿cuántos casos no se han dado de que se mueren y tú dices, pero es que yo ayer lo vi bien, o hace ratito lo vi bien? Uh-huh. Y desgraciadamente las enfermedades, o la parte final de la enfermedad, o la parte final de tu vida llega así, sin avisar. Y nosotros nos bloqueamos y decimos, no, es que va a pasar igual que el otro día que se puso malo, ya, o sea, como que creamos la historia y ya sabemos el final, pero desgraciadamente no todos los finales son iguales, como en el caso de mi mamá y de mi papá. Y luego fíjate, algo que como que también he visto muy común, o a lo mejor de las personas como yo, que nuestra reacción, en vez de ser compasivos con la persona o chiquearlo, decirle, oye, mira, no sé, como que a mí me desespera, como que se esté mal y como que ese mismo miedo me hace regañarlo o portarme así de y es desesperada. Por la misma desesperación. Ajá. Que sientes de que tú piensas que con un regaño, un grito, algo así reacciona, ya va a reaccionar el cuerpo, ¿no? Desgraciadamente no. Eso es lo que a mí me quedó de decir, ¿por qué no fui más compasiva, más paciente, más cariñosa? Bueno, yo sé que de nada sirve culparse, pero por eso les estamos aquí compartiendo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que más que culparse, estamos tratando, bueno, recordamos y decimos, o sea, ya nos pasó, vamos aprendiendo de las experiencias que tuvimos para, desgraciadamente, no sabemos si nos toquen enterrar a más personas o las personas nos enterran a nosotros, pero digo, con estas experiencias que hemos tenido, pues ya más o menos sabes por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, entonces
Les contábamos hace rato de la rachita de los 7 meses. Entonces muere mi mamá. A los 7 meses, ¿quién murió? El hijo de mi prima, El bebé. El bebé de una prima murió en su vientre. Sí, ya estaba por nacer el bebé y falleció. Tuvo muerte fetal, pero pues ya tenía 8 meses de gestación el bebé. Después de él, a los 7 meses, muere el papá de mi mamá. Igual, ya era una persona mayor. ¿Fue él o fue mi tío? No, fue primero mi abuelito. Ah. Y después de mi abuelito, curiosamente, a los 7 meses, diagnostican a otro hermano de mi mamá con problemas del páncreas, algo así como cáncer, no recuerdo bien para no mentir. Y desgraciadamente pues estaba desahuciado mi tío también, o sea, le detectaron el problema ya muy avanzado y dijimos, otra vez a los 7 meses, o sea, sí, prácticamente no le daban muchas esperanzas de vida. Gracias a Dios, él creo que aguantó todavía milagrosamente 4 años más, no murió a los 7 meses que mi abuelito, pero te digo, curiosamente, a los 7 meses te dan esa noticia en donde no le daban muchas esperanzas de vida y tú ya lo asociabas con la muerte, decías, ¿otra muerte más? No, y a los 7 meses ya estábamos también así de, a ver, ¿ahora quién sigue? O sea, y de hecho, a los 7 meses, más o menos, porque estoy hablando de que él... bueno, no recuerdo bien, pero al poquito tiempo un primo tuvo un accidente en donde casi pierde la vida y desgraciadamente murió su hijo. También no fueron 7 meses exactos, pero ¿qué te puedo decir? Menos de un año. Sí, fue poco tiempo. Fue muy poco tiempo. Por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi mamá. Y después de mi primo, de ese accidente y de la muerte de su hijo, a mí me diagnostican con esclerosis múltiple, pero antes de que me diagnosticaran, todo el mundo pensaba que tenía algo malo, que tenía algo, bueno, no es que sea bueno la esclerosis, pues, pero algo mortal. Entonces decían mis tías, ay no, ya por favor, ya párenle, ahora tú. Gracias a Dios ahí paró, no pasó nada, ya las muertes que se dieron, pues ya fueron un poquito más separadas y como que entre comillas de muerte natural. Pero ya, de parte de con mi mamá, creo que ya le pararon hasta los 4 años que murió mi tío, el hermano de mi mamá, que habían diagnosticado con el problema del páncreas. Así, él sí murió y ya después, pues ya de parte de mi papá. Murió mi abuelita, murió su hermana de mi papá y al año murió mi papá. Pero bueno, no es que quiera minimizar a la familia de mi papá ni mucho menos, pero estamos así como que al conteo más de parte de con mi mamá porque fueron muy seguidos. Uh-huh. Y por parte de mi papá, la muerte de mi abuelita pues ya era así como que también un poco esperada porque ya era una persona mayor y mi tía, la hermana de mi papá, pues traía problemas de salud. Desde hace mucho tiempo. Sí, a pesar de que mi papá también traía problemas de salud, su muerte sí fue muy repentina. Bueno, al menos para mí fue muy repentina, yo pensé que la iba a librar y que iba a ser como todas las veces que decimos, lo van a internar, le van a poner medicamento, oxígeno y se va a recuperar, porque ya había pasado por eso como 2 o 3 veces, con la misma, según nosotros, la misma gravedad. Fíjense, otro detalle, bueno, a lo mejor este es como muy tonto, no sé, pero otro detalle que también aprendimos con las muertes fue que cuando después de que fallece una persona, un ser querido, andas buscando en las fotos y todo, y si te encuentras un video donde tienes a la persona y su voz y todo, es como una joya. Sí. Y casualmente nosotros no tenemos muchos videos de mi mamá. No. Entonces cuando ya muere la persona, es como de, ahora sí, graba, ten videos, ten su voz, ten sus audios, ten todo. No porque quieras que se muera ya esa persona, ¿verdad? Pero para, si llega a pasar algo, tener un recuerdo más. Y ahorita aprovechando la tecnología, pues que ya, por ejemplo, como de mi papá yo tengo guardado muchos audios. Escucho su voz cada rato, tengo videos, fotos.
Y no era así como que, ay, déjate tomar una foto para cuando te mueras, déjate grabo, no, o sea, simplemente quedaron cosas más guardadas también pues por el avance de la tecnología, porque en el tiempo de mi mamá no había WhatsApp y no se guardaban esos audios. Ajá. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de que con mi papá podemos escucharlo. Fíjate, qué curioso. Justamente un año antes de que muriera mi mamá, yo fui al velorio de la mamá de una amiga que también murió de cáncer de mama. Y su mamá estuvo internada también en la misma clínica que mi mamá. Y luego, estando yo en el velorio, me acuerdo que yo pensaba, yo decía, ay, qué feo, o sea, pobrecita, qué horrible debe ser perder a tu mamá. Y luego después voy a la misa de cuerpo presente y me acuerdo muy bien de ver cuando ya pues se van todos, se estaban despidiendo y se van quedando nada más los hijos y el papá. Y como todos abrazándose, como todos con esa pena, y yo me acuerdo que me les quedaba viendo y pensaba, qué feo, qué se sentirá perder a tu mamá. Sí, es que en ese momento no sabes, uno dice, entiendo lo que estás pasando, tratas de entender porque te imaginas el dolor que puedes sentir tú si te llegara a faltar tu mamá, pero realmente no dimensionas, ni siquiera se acerca tantito el pensar, ay, qué feo, porque a mí también me pasó, tengo un amigo, un vecino, que es amigo de nosotros, que también perdió a su mamá, creo que 3 años antes que la de nosotros, y él platicaba mucho de su mamá y de cómo perdió a su mamá, y era como muy repetitivo, siempre en todas las pláticas sacaba el tema de su mamá, y yo decía, ay, también, qué feo, ¿no? Que si dices, ay, pobrecito, qué feo de sentir la pérdida de su mamá y todo, pero realmente no dimensionas el dolor, no entiendes a la persona hasta que desgraciadamente te pasa a ti. Cuando muere mi mamá, que yo tuve una plática después con él, yo le dije, ¿sabes qué? Te entiendo ahora sí perfectamente lo que sientes y se siente de la fregada. O sea, se escuchará muy trillado, pero de verdad te duele el alma, te duele el alma. Es un dolor en el pecho que no es físico, no es como que toma aire y se te va a quitar, no, es un dolor muy, muy dentro en el pecho. Y yo le dije a mi esposo, duele el alma, ahora sí sé que el alma duele. Yo a mí no se me va a olvidar, o sea, el día que velamos a mi mamá, al día siguiente, o sea, me despierto y lo primero que sientes, bueno, que yo sentí fue una opresión en el pecho, una tristeza horrible, obviamente, pero es esa sensación en el pecho y que en un segundo dices, ay, güey, sí es verdad, o sea, como que por un segundo, un milisegundo piensas que era un sueño, pero ves y ya te cae el 20 y dices, no, o sea, sí es verdad, o sea, se murió mi mamá y se siente, o sea, la cruda realidad, te despiertas en la cruda realidad. Y es que en esos momentos estás negada, choqueada de la noticia, de decir, no, es un sueño. Y luego el velorio, el entierro, qué sé yo, ¿no? Donde tanta gente te acompaña. Y es como que no es que minimices, sino que como tantos distractores de tanta gente dándote el pésame, diciéndote y plática aquí, plática allá, como que todavía no te cae el 20 y de cierta manera, o digo, el 20 te viene cayendo ya cuando regresas a tu casa, a tu vida habitual y donde ya te das cuenta que no está tu mamá, ya no está tu papá, ya no está esa persona que perdiste a la que normalmente tú le hablabas por teléfono o que si no le hablabas tú sabías que estaba en su casa y que estaba ahí y que si no la visitabas, bueno, ya sabías que ella saliendo de trabajar o él saliendo de trabajar se iba a su casa y de alguna u otra manera te enterabas que él estaba allá o ella estaba allá. Entonces, yo creo que lo más difícil viene ya cuando empiezas a hacer tu vida ya sin ellos. Sí, totalmente. O sea, a lo mejor te puede dar miedo el que te avisen, oye, fulanito sufrió un accidente. O sea, te puede a lo mejor asustar el verlo con sangre, el verlo lastimado, el verlo sufrir. Todo eso te puede dar miedo y sí, es muy doloroso.
Cuando yo vi a mi mamá en su agonía, que afortunadamente solamente duró un día intubada en el hospital, es una cosa espantosa en el estómago, o sea, yo lo tenía hecho, no les digo qué, es horrible verlo sufrir, pero se mueren, pasas todo esto que dices y te das cuenta que bueno, tú no te moriste, o sea, tú no te moriste de la impresión, lo sufriste, pero no es lo más difícil, como dices, o sea, dices, bueno, No. ya se murió, ya pasó eso feo, ya se murió, ya lo viví, ahora viene lo más difícil, es eso. Yo en mi caso, en mi experiencia con la muerte de mi papá, para mí te podré decir que fueron, bueno, todo en sí fue muy difícil, fue un episodio muy, muy estresante, pero creo yo que el momento más difícil que yo tuve que pasar, y todavía no moría mi papá, estaba en el hospital entubado, fue cuando se lo tuve que entregar a Dios. Yo tuve una plática con una tanatóloga antes de que mi papá muriera, porque yo estaba muy desesperada, sentía como que mi mundo se iba a acabar, porque yo decía, ya no está mi mamá, y ahora mi papá, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a guiar? ¿Con quién me voy a refugiar? A pesar de que tienes a tu esposo, tienes a tus hijas, tienes a tus hermanos, no es la misma situación con los padres te dan una cierta protección, que yo decía, ya no la voy a tener con mi papá. Y yo me negaba, esa semana que mi papá estuvo internado, yo me negaba a la idea de que se fuera a morir. Muy a pesar de que a mí me hablaban los doctores y me decían cómo físicamente estaba y que cada vez que pasaba el tiempo iba empeorando cada vez más y de que estaba así como que muy en la realidad por lo que los doctores me decían, yo estaba muy negada a la idea de que mi papá se fuera. Después de esta plática que tuve con la tanatóloga, tuve que hacer ese ejercicio y soltar a mi papá, de decir, lo dejo en tus manos, porque sé que aunque yo chille, pataleé y me arrastre, si ya es su hora, se va a ir. ¿Y qué te dijo la tanatóloga? Que se lo entregara a Dios. Primeramente, obviamente, me preguntó que si yo era católica, yo le dije que sí, que creía en Dios. Yo me sentía muy angustiada, muy desesperada, y fue lo que me dijo, o sea, ¿por qué tienes miedo de entregárselo a su padre? Un padre nunca va a dañar a un hijo, nunca lo va a desamparar. Pero mi miedo era el ya no volverlo a ver, el tenerlo yo conmigo. El miedo era que yo ya no lo iba a ver, no el que se fuera a descansar o con Dios, porque para mí el ya no verlo, el no tenerlo, fue muy difícil tratar de entender y decir, ok, está enfermo y hay la posibilidad de que él ya se vaya de este mundo, pero para mí era muy difícil. Entonces creo yo que también una parte muy difícil que a mí me costó mucho fue entregárselo a Dios y decir que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga lo que sea tu decisión, no la de nosotros. Obviamente ya después de que muere mi papá, viene otra parte muy difícil, el ya no verlo, el ya sus llamadas, porque yo lo veía seguido por trabajo, aparte pues porque era mi papá, nos hablábamos seguido, él venía seguido a la casa, entonces el saber ya no va a venir, ya no te va a hablar, ya no va a haber ese audio en donde te dé las buenas noches o en donde te diga, madre, ya llegué a mi casa para que no estés con pendiente, o sea, eso también fue lo más difícil y creo que ha sido hasta el día de hoy muy, muy difícil porque yo no te puedo decir, ya superé la muerte de mi papá, hasta el día de hoy no la he superado, sigo trabajando, sigo atendiéndome, porque es un tema que muy a pesar de que hemos padecido en tan poco tiempo muchas muertes y muchas pérdidas muy, muy importantes, es hora de que yo todavía es un tema que me cuesta mucho platicar. Pero creo que, bueno, ya lo hemos, ya me he soltado un poquito más que antes. Sí, de hecho yo dije, a ver si no aquí te me rompes a medio podcast, pero no, estás muy fuerte, hermana.
yo les comparto que no sé de dónde me ha venido como una tranquilidad respecto a eso, respecto a mis papás. Los extraño todos los días y los quiero ver todos los días, pero no sé, me ha ayudado mucho el leer acerca de la muerte, el leer acerca de lo que habla la cábala, que dice que pues que no existe la muerte, nada más cambiamos de, digo, tú eres muy católica y yo voy a salir con otras cosas, pero a mí eso me da paz. Y yo sé que dices que soy rara, pero a mí eso me da paz. El que no morimos, el que cambiamos nada más como digamos pues de dimensión o de plano o como le quieran llamar, lo que ustedes quieran creer. Y eso me da como una tranquilidad de decir, bueno, cuando yo me muera, los voy a ver. Y cuando yo me muera también voy a cambiar de lugar y también los voy a ver y van a estar ahí conmigo, porque también ha habido veces en que sí los he sentido, o en sueños los he sentido. Incluso, les voy a platicar nada más. Cuando después de que murió mi mamá, yo me traumé por como la vi en el hospital. Esa imagen pues no se me quitaba de la cabeza y muchos días tuve pesadillas, un buen tiempo. Pero un buen día la soñé así normal, ella bonita como era. Y la tenía enfrente y me acuerdo que le pregunté, oye madre, ¿qué se siente? Ay madre, no, le dije, oye madre, ¿qué se siente estar muerto? Y me dijo, pues no, le dije que si dolía y me dijo, no se siente nada, es como estar dormido. Y, y le pregunté que cómo era allí donde ella estaba y me dijo que no la dejaban decir. Pero digo, ahorita te lo estoy diciendo más o menos porque pues ya fue hace mucho, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero fue algo así como que ella estaba bien y que pues que todo estaba bien y su cara, su semblante era muy bonito y me dejó muy tranquila eso que me dijo. Y me acuerdo que cuando yo le iba a preguntar otra cosa de la muerte, ya me desperté y me quedé con esa, pues con esa curiosidad. Pero es curioso que yo he escuchado así en varios sueños que gente ha tenido que dicen lo mismo, de que no me dejan decir. A mí también me pasó lo mismo con mi mamá. Ya ves que te había dicho que cuando ella murió, a mí me entró como una crisis de miedo y todo lo asociaba con la muerte y todo. Pero cuando ella, qué te diré? Pasa, bueno, exactamente no sé cuánto tiempo pasó, pero yo ya venía arrastrando mucho miedo, mucha ansiedad y todo lo asociaba con la muerte. Y un día, igual me pasó, soñé a mi mamá y la soñé muy bonita, muy arreglada, muy maquillada. Y en el sueño ella me decía que yo le preguntaba también que cómo era el lugar en donde ella se había ido. Y también me dijo que no me podía decir, pero mi mamá me decía mucho, estate tranquila, no va a pasar nada. Siento yo que me vino a dar como un tipo de tranquilidad porque yo estaba muy nerviosa después de su muerte. Lo mismo me pasó con mi papá. Me puse muy nerviosa, me puse muy miedosa. En el caso de la muerte de mi papá, lo que pasa que a los 2 meses muere mi suegro también, de una manera muy inesperada. Tuve que tomar terapia así de urgencia porque estuve como en shock, en donde no me entró el miedo, me entró el pánico. O sea, de eso de decirte que me levantaba en las noches y quería gritar y quería llorar y quería correr, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, me atendí rápido con homeopatía, con una tanatóloga. Y también después de, ¿qué te diré? 2, 3 meses que murió mi papá, como fueron muy seguidas esas muertes de mi papá y de mi suegro, muy pegadas, yo también soñé a mi papá, en donde me daba un abrazo que yo te puedo decir que sentía hasta su piel, sus vellitos de su piel. Me dio una tranquilidad que solamente yo sé pues lo que sentí.
Y también, igual, después de ese sueño, pues no te digo que no me llegan mis ratos, pero sí he sentido mucho más tranquilidad. Siento que él de alguna u otra manera se manifestó y se sigue manifestando conmigo para darme esa fortaleza, pues porque hay momentos en que sí me agarra la tristeza muy fuerte y a veces siento que no puedo, pero sí puedo. Y siento que mi papá, porque lo digo porque lo siento, porque siento su presencia y de alguna u otra manera se manifiesta en cosas que él me platicaba o él me aconsejaba. Y por eso te digo que de la experiencia que te platico que a mí me quedó con los sueños que yo tuve con mi mamá y con mi papá, de que te vienen a dar esa tranquilidad, es porque siguen estando al pendiente de nosotros. Bueno, eso es lo que yo quiero creer, te dije hace rato, hay que creer en lo que nos da tranquilidad también. Digo, no salirnos así como que fuera de lo normal, pero... Lo dices por mí, No, por no, mis no. creencias. No, o sea, yo respeto las creencias de cada quien y aunque no lo creas, a mí me ayuda a entender mi religión. Ah, y hablando de eso, de la religión y de las creencias, platícanos lo que te dijo el padre, porque tú tuviste una experiencia hace recientemente sobre los santos óleos. Así bueno, en una misa fui y el padre comentaba que por qué nos esperábamos a que el enfermo, después de estar un mes en casa, porque muchos tienen la oportunidad de tener a la persona enferma en su casa, y ya hasta el que lo ven ya en las últimas, uno corre y busca un padre por la desesperación, que lo confiese, que le dé los santos óleos. Y el padre decía, es que la cosa no es así. Los santos óleos no nada más es para las personas en agonía. Los santos óleos son especialmente para las personas enfermas, pero no necesariamente tienen que estar en agonía. Tienes a tu enfermo en casa o tú estás enferma, pero tienes la oportunidad de estar en tu casa, ve y busca, yo respeto la religión de cada quien, pero en este caso si eres católico, busca información, arrímate a tu parroquia. El padre comentaba que a él siempre la gente acababa enojada con él, bueno, no todos, pero hubo muchos casos en que acababan enojados porque a última hora corrían con el padre y le decían, es que tengo un enfermo y me urge que le dé los santos óleos. En ese momento, pues el padre también tiene cosas que hacer. Sí, o sea, quieren que dejen todo y corran a ver a su Sí, enfermo y... no es el pues no. único, a lo único que se dedica a él. Entonces, se tardó poquito, no llegó a tiempo, ya sabes, ¿no? Ya lo Lo crucificaban. crucificaban que porque pues le habían avisado con tiempo y no llegó, o sea, te estoy hablando de tiempo de media hora, 20 minutos antes de que la persona falleciera. Entonces decía el padre, si tuviste al enfermo un mes en casa, ¿por qué te esperaste hasta el final? Si pudimos hacer las cosas tranquilamente, si se pudo haber confesado tranquilamente. Y en esa misa el padre decía que ya a partir de, no recuerdo qué fecha, las personas de arriba, de a partir de 59 años, ya pueden recibir los santos óleos cada 3 meses. Lo único que creo que necesitas es ser católico, estar arrimado a Dios y estar confesado. No asistir a misa los domingos. Digo, no te pide nada extraordinario. Pero sí, si tienen alguna duda, arrímense a su parroquia, pregunten, infórmense sobre los santos óleos y que no nos agarre así las prisas, como decía el padre. En este caso, el hecho de estar en comunión, estar cerca de Dios, nos obliga o sea, el requisito que tenemos que tener para que nos den los santos óleos, a final de cuentas nos tiene cerca de Dios, nos tiene bien. Entonces, qué mejor que hacer las cosas porque no sabemos ni cuánto tiempo nos quede, ni cuál es el día, ni cuál es la hora. Entonces, creo yo que sea la religión que sea, en lo que creamos, si podemos estar bien con uno mismo y con nuestros semejantes, nos va a ir bien, nos vamos a ir en paz.
Sí, es que dejamos todo al último, no tenemos como esa cultura de prevención y en todos los sentidos. Yo aprovecho aquí para platicarles algunas de las cosas que me ha dejado todas estas muertes. Es una, pues, obviamente nunca va a ser suficiente lo que decía de todo lo que hay que decir. Y a lo mejor he pensado como en escribir como algunas cosas, un tipo memorias o pensamientos que me gustaría dejarle a mi hijo para, sin necesidad de estar enferma, o sea, hacerlo, porque me gustaría que mi hijo lo tenga, o algunos videos donde me gustaría explicarle cosas acerca de la vida, de lo que me gustaría, o platicarle anécdotas, no sé, grabarme, que eso es algo que no hacemos, pues, y yo lo he pensado antes de que pues de que cualquier cosa suceda, porque yo tengo un hijo chiquito, y a mí me gustaría que si algo me llega a pasar, pues él tenga, porque decíamos ya ves de los videos, que al rato andamos buscando ahí, ay, oye, tienes un video o algo de mi mamá, y a mí me gustaría dejarle esto a mi hijo como pues como un recuerdo, o también, por ejemplo, ya en la parte más seria, en la parte de lo legal, el testamento. Acaba de pasar, el mes de septiembre es el mes del testamento. También cuántas personas se niegan a hacer un testamento porque piensan que a lo mejor el hacerlo es porque ya se van a morir. Y no, también es una de las cosas que hay que dejar en regla. O sea, cualquier cosa algún bien, todas las posesiones que tengas, esto es con el afán de descomplicarle la vida a tus seres queridos, a los que se quedan. Nada te cuesta ir, o sea, si se te hace muy caro, no tienes los recursos, en septiembre es el mes del testamento, lo puedes hacer. Y, por ejemplo, en esta parte, ya ves lo que nos pasó con mi papá, estábamos buscando papeles, de repente no sabíamos si él tenía pues algún seguro, no sabíamos nada. Y luego también les complicamos la vida a los familiares, o sea, el no tener las cosas en regla, en orden, el dejarlo todo al último. A veces, ahorita se me viene a la mente, hay casos donde tu CURP no coincide con o sea, tu fecha de nacimiento resulta que la real no es la que tú has tenido toda la vida en la IFE, que era el caso de mi mamá. Y luego cuando se llegan los momentos en que ocupas un trámite importante, no lo tienes en regla. Entonces nada más como tip, dejarles que por ahí se puedan dar ojalá un tiempito para que chequen todos esos detallitos. No pasa nada, o sea, decirle a la familia, oigan, fíjense que yo tengo una caja con todos mis papeles importantes en tal lugar, por si algo me pasa, ustedes sepan dónde lo pueden encontrar, que es lo que yo ahora les digo y que dicen, ay, no digas eso, pero sí. No, o sea, si te decimos, ay, digo, por todo lo que hemos estado pasando, ya no quiero saber de muertes, pero sí es importante porque sí, tan solo el velorio, no sé, de la persona fallecida, o sea, también organizarte, no sé, comprarte un paquete funerario porque son gastos, o sea, hasta para morir se tiene que gastar. Son gastos, es papeleo y desgraciadamente, aunque tengas tu dolor, aunque te esté llevando la fregada, tienes que arreglar todo ese papeleo para que la persona ya sea incinerada, enterrada, velada. Entonces híjole, pues si se puede prevenir, o sea, que hagamos conciencia y que cada uno de nosotros nos hagamos cargo también hasta de nuestra propia muerte, creo que le vamos a quitar ese peso a la familia. Digo, No, si lo hiciéramos cada uno de nosotros, como familia, que nos pusiéramos a ver, ¿cuántos integrantes somos? Ahorita hay muchas comodidades en los paquetes funerarios. Ahora con tanto muerto que hemos tenido en la familia me he dado cuenta de que ya puedes abonar y comprar un paquete funerario que no se te haga tan pesado. Y creo que tenemos que ser responsables en muchas cosas, tanto en vida como en muerte, vamos a decirlo así. La muerte, yo sé que es dolorosa, es depresiva, te genera mucha tristeza el solo hablarlo y el solo pensar que tu familiar ya no va a estar aquí o que nosotros mismos no vamos a estar aquí ya. Digo, a la mayoría de las personas nos genera
ese sentimiento. Pero es algo es algo de que se tiene que hablar, se tiene que preparar, se tiene que negociar, como el tema de la herencia, con el tema de la funeraria, de dónde si te van a enterrar o te van a cremar, porque ya lo pasé, ya lo pasamos. En mi caso, yo vi que se tuvo que arreglar todo ese papeleo en el tiempo que a lo mejor uno puede aprovechar para estar con o sea, con la persona que falleció, y poderte despedir tranquilamente o darle un poquito más de tiempo, o simplemente no tienes cabeza para esas cosas, y desgraciadamente se tienen que hacer porque no hay más nadie que te pueda suplir en ese momento. Entonces, si se puede dejar todo en orden, pues qué bueno. Así es, también un seguro de... Digo, yo que he estado ya de un tiempo para acá en el ámbito de los seguros, o sea, me he dado cuenta de muchas personas que han dejado a su familia por mismos compañeros, agentes de seguros, colegas, que me han platicado casos donde van y le ofrecen un seguro a alguien y resulta que esa persona, por darle largas, porque nunca tuvo tiempo de hacer la cita, ándale que fallece. Y entonces el agente es así de, o sea, se siente responsable, se siente con la culpa de no haber hecho bien su trabajo, porque dices que si yo lo hubiera podido hacer, o sea, si yo hubiera hecho bien mi trabajo, lo hubiera vendido y ahorita no estaría desamparada su familia. O sea, hay muchos casos, ¿no? Obviamente también no es culpa de la gente, sino por eso decimos, hay que hacerse cada quien responsables de lo que pues tenga uno que hacer, ¿no? Y seguro de gastos médicos, seguro de vida, ahorro, un fondo de emergencia, dejar todo en orden. No porque eso no implica necesariamente que estés pensando en la muerte, pero al contrario, yo diría que es como un acto de amor hacia tu familia y no dejarles problemas para que de por sí, que van a pasar un momento doloroso, pues no les dejes todavía más estrés y más cosas que hacer, ¿no? Entonces es un acto de amor también hacia ti mismo porque te estás preveniendo porque no sabes lo que te pueda pasar. Pero volvemos a lo mismo. A final de cuentas es lo más seguro que tenemos en esta vida, la muerte. Exacto. Y también otra cosa, o sea, no nada más de dejar todo listo y prevenirse con la parte legal y todo este rollo, yo, no me vayas a hacer tus caras. ¿De qué? Con mis ideas locas. Que también aquí les dejo la recomendación, pues. Como a mí me gusta mucho leer libros sobre cábala y esta parte espiritual, también es bueno prepararse antes de morir. Bueno, ese es un punto de vista muy personal, muy particular, ya cada quien si lo quiere tomar o juzgar. Pero que también es bonito prepararse en la parte espiritual, pues hablar, no solamente a lo mejor los que son católicos ir a comulgar, sino cómo estar, buscar esa paz interior, hacer dharma, porque yo sí creo en el karma, o sea, en vez de hacer daño o cosas que creemos que, pues que al cabo que, o sea, nadie sabe, ¿no? O sea, sí sabes, con que tú sepas es suficiente y con tu conciencia basta. Hacer dharma es hacer cosas buenas por los demás o actuar pues conforme algo que te dé paz a tu conciencia y investigar qué se puede hacer. Yo veo mucho, aparte a mí me gusta ver mucho como videos sobre esto que hay después de la muerte. Les dejo la recomendación de un canal en YouTube que se llama Mindalia. Hay conferencias muy interesantes donde hay muchos panelistas de muchos países con mucha experiencia, donde hablan acerca de la muerte. Si tienen esta curiosidad como yo de saber un poco más, para también a lo mejor como preparación, para que no les tome por sorpresa la muerte de un ser querido, que vayan pues viendo qué pueden hacer antes de partir. Ahí se los dejo, se llama Mindalia, está en YouTube, es un canal y también tienen una estación de radio. Y bueno,
Hay muchos libros también acerca de la cábala que, como les decía hace rato, a mí me ha ayudado mucho porque me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz en el tema pues de la muerte. Creo que a final de cuentas en la creencia que tengas, la religión, la misma finalidad es la misma, la paz interior de cada uno de nosotros. A final de cuentas, en el caso de la religión católica se llama pecado, en otras religiones se llamará de otra manera, pero a final de cuentas la finalidad es la misma, el no hacer daño, el estar bien con los demás, y para el día de mañana que tengamos nosotros que irnos de este mundo, pues irnos bien, irnos tranquilos, sin remordimientos de conciencia, de, bueno, no sé qué hay después de la muerte. No he pasado yo por ese proceso, pero algún día lo voy a pasar, estoy consciente, por eso estoy trabajando también en mi persona, porque sé que algún día va a llegar. Es muy doloroso pensar que, no sé, te estoy hablando de que yo que tengo hijas, nomás el solo hecho de pensar que un día también se van a ir de este mundo me pone los pelos de punta, pero igual tengo que aceptarlo, tengo que estudiarlo y tengo que trabajarlo mucho, porque también la idea de que yo no esté algún día aquí también me pone un poquito, se me hace un poquito difícil, pero va a pasar, nos guste o no nos guste, va a pasar. Entonces, qué mejor estar preparados espiritualmente, internamente, y estar bien con tu familia. A final de cuentas, en lo que te digo, en lo que creas, todo nos lleva a la misma finalidad, hacer las cosas bien, sin hacerle daño a nadie, y eso nos va a dar tranquilidad, dar amor, dar cariño, dar paz a tus semejantes, a tus vecinos, a tus hijos, a tus amigos, en tu trabajo. O sea, a final de cuentas nos piden lo mismo. Sí, hay un pensamiento muy bonito que se repite en todas las lecturas que les digo, que dice que nosotros somos luz, o sea, venimos de Dios, y ya el Dios que tú como lo quieras ver, o sea, como lo veas. Pero venimos de algo muy hermoso que es luz y que es puro amor. Y entonces, ¿cuál es el camino de regreso? Pues a donde mismo, o sea, vamos a regresar de donde venimos. Como polvo eres y en polvo te convertirás, o sea, venimos de la luz y vamos de camino a la luz otra vez, y solamente estamos aquí de paso para ir mejorando, ir trascendiendo, no sé, y vamos a regresar allá. Entonces eso es como lo que a mí me da esperanza y tranquilidad, y el pensar en mis papás que ya están de regreso en la luz, con Dios, en amor, donde ya no importa lo físico, la enfermedad, todo eso ya se quedó atrás, y eso se me hace muy bonito. Sí, yo creo también en lo mismo, digo, a lo mejor las ideas coinciden, no creemos exactamente en lo mismo, pero la idea de pensar que no para qué estamos aquí, o por qué estamos aquí en este mundo, cuál es nuestra misión. Creo que yo no me enfrasco mucho en esa idea, pero digo, bueno, a lo que hayamos venido en este mundo, creo que la finalidad es la misma, ser feliz, a no hacerle daño a los demás, a vivir la vida, porque de verdad la vida se va en un suspiro. Cuando menos piensas, ya estás grande, ya no están ciertas personas, o sea, todo lo que empieza tiene un fin, y creo que nos estamos desgastando y desaprovechando la vida. Se escucha un poco trillado, pero es que es verdad. La vida es tan corta, la vida o sea, se termina tan rápido. Cuando menos lo pensamos ya estamos en otra etapa, y dices, ¿a qué horas pasó? ¿A qué hora se terminó? ¿Y a qué horas es otro día? Y así sucesivamente te van llevando. Yo creo que estamos en la misma sintonía. Disfruta, aprende. Si hay momentos de llorar, llora, porque también hay que llorar. Las cosas malas que nos pasan, hay que disfrutarlas, obviamente, hay que darles el valor adecuado y el tiempo adecuado, pero todo lo que nos sucede en esta vida hay que disfrutarlo, y a final de cuentas
pues hacer las cosas bien. Fíjense, hasta el velorio de un familiar o algo en el que en algún momento van a tener que estar, pues, ojalá no sea pronto, pero en algún momento van a tener que estar en el velorio de algún pariente cercano que muera. Y hasta eso lo tienen que disfrutar. ¿Cómo que disfrutar? Suena absurdo, pero sí. Se los comparto porque también ya lo pasé en el velorio de mi mamá. Yo tenía a mi niño muy chiquito, tenía 8 meses, y pues por estar al pendiente, claro, de él, lo dejaba encargado, luego de repente no me lo podían cuidar todo el tiempo, y luego lo iban a operar en esa misma semana cuando murió mi mamá, entonces yo tenía que estar con él y llevarlo a hacer estudios, y luego, o sea, no pude estar como totalmente presente en el velorio, en la funeraria, y también cuando estuve, me salí que a comprar las flores, me tardé un montón, no me acuerdo por qué, y luego fue la misma gente que fue a acompañarme, me acuerdo que platicaban conmigo, y claro, se les agradece profundamente, y claro que no se me olvida quién estuvo, pero lo que sí no pude hacer es estar ahí más tiempo, junto al ataúd, como hasta saborear ese momento. ¿Por qué? Porque ahora con el tiempo yo digo, bueno, me gustaría regresar el tiempo. Claro que estuviera viva mi mamá, pero regresar y no haberme distraído tanto con la gente y con las cosas, y mejor estar ahí. Digo, mi mamá ya no estaba ahí, pero acompañarla. Hasta eso se tiene que, este, pues no es disfrutar la palabra, pero aprovechar, no sé cuál es la palabra correcta, pero estar en el momento presente, pues, no estar distraído. Nos da risa ahora acordarnos de nuestra hermana mayor que en el velorio, aquí la vamos a ventilar, en el velorio de mi mamá, cada persona reacciona diferente a estas situaciones, y ella es muy así, pero ella parecía hostess, recibiendo a toda la gente, y toda la gente pensaba que estaba ella como dopada, pero no, es su manera de ser, es muy fuerte ella. Ella prefiere los momentos de privacidad o de soledad para pues expresar sus sentimientos, pero nos da risa ahora porque Sí, parecía. que estaba recibiendo a la gente para la fiesta, pero Ajá. pues dicen que es una fiesta, en un velorio, es como despedir, así como cuando te hacen un baby shower porque vas a llegar a este mundo, igual, es una despedida y es una fiesta en donde uno está celebrando la muerte, de cierta manera. Y pues para terminar, ahora sí que se nos fue muy rapidísimo, como siempre, el tiempo. Para cerrar, no queremos dejarlos con una sensación de melancolía. Um, como decía al principio, la muerte es algo natural, de hecho es algo normal, es lo único seguro que tenemos, pero está padre no vivir con miedo, sino vivir la vida, verlo desde el enfoque del amor, de lo bonito que podemos hacer, de lo que podemos aprovechar cada momento que tenemos, y no, pues tampoco estar así de me voy a morir, no vivir así. Dejar todo en orden. Si por ahí a alguien se les enferma, se les pone mal, ojalá se puedan acordar de estas 2, 3 cosas que mencionamos, hablen con ellos, digan todo lo que tengan que decir. No importa, o sea, no vayan a decir, ay, pues no se murió y ya le dije todo. No importa, qué bonito que en vida lo puedan decir y se acuerden y se puedan expresar ese amor o esos sentimientos, o pedir perdón, o no sé. ¿Tú con qué te gustaría cerrar, Marce? Igual que tú, yo creo que es lo mismo, disfruta la vida. Es muy fácil decirlo, yo sé, ponerlo en práctica es lo difícil, pero creo que el tema de la muerte igual nos lleva al tema de la vida, disfrutarla, aprovecharla, vivirla con sus matices buenos, malos, no importa, todo es parte de, a final de cuentas es un aprendizaje. eh, Aprovechar a nuestros seres queridos que tenemos a nuestro lado,
y los que no tengamos la oportunidad de tenerlo a nuestro lado, una llamada, un mensajito, hace la diferencia de muchas cosas. Igual el tema de la muerte es difícil para muchos, no sé, nos ha sido muy difícil a muchos, pero creo que tenemos que entenderlo y ver que es lo más seguro que tenemos. Nosotros platicamos nuestra experiencia que tuvimos con nuestra familia, nos enfatizamos más en la muerte de mis papás, porque creo que fue la que más nos marcó hasta el día de hoy. No quisiera pensar y no quisiera adelantarme a que hablar de la muerte de un hijo, de un hermano, porque digo, bueno, también para qué me lacero ahorita pensando en lo que sí, ya sé que va a suceder, pero no sé cuándo. Entonces, así como que pensar también en el que ahora quién sigue y ahora qué va a pasar, digo, tampoco se trata de eso, porque pues eso no es vida. Era lo que te decía, no puedes estar pensando y asociar todo con la muerte, porque imagínate qué horrible es vivir así. Pero también aprovecha lo que tienes, aprovecha a tus seres queridos, aprovecha a tus hijos, aprovecha la vida, el sol que sale todos los días, las mañanas. O sea, se oye trillado y lo que tú quieras, pero sí es verdad. Desgraciadamente, así es la vida, se acaba en un segundo. Fíjate, mi papá siempre, yo me acuerdo desde chiquita que nos dijo que él cómo extrañaba a su papá se murió cuando mi papá era joven, y él siempre decía, cómo lo extraño, cómo me hace falta, y nunca va a ser igual, y yo eso pues obviamente nunca lo entendí hasta ahora que me falta él y que nos faltó mi mamá. Realmente de verdad, la vida nunca vuelve a ser igual cuando te faltan tus papás, porque quisieras, por ejemplo, nos pasa a veces a nosotras que vemos en la calle a alguien de nuestra edad que va con su mamá, o platican a veces amistades de que, ay, pues llevé a mi mamá a tal lugar, fuimos a comer o qué sé yo. Y si nos entra ese sentimiento de decir, híjole, qué ganas de estar como ellos, ¿no? Qué ganas de tener a mi mamá, llegar y platicarle, o cuando nos enfermamos, pues sabemos que nadie se va a preocupar más que una madre. Y nos hacen falta esos momentos, pero pues también lo digo porque a veces a lo mejor los tienen ya mayores y nada más están renegando o se están quejando de que esto y aquello. Pues aprovechenlos porque pues nada más estamos en paso, no saben cuánto les pueda durar, y de verdad la vida no vuelve a ser igual sin tus padres. Y ya los deprimí otra vez. Yo creo que la vida ya no sé, es igual ya cuando ningún integrante de la familia ya no está. No necesariamente tienen que ser tus padres, pero claro, los padres marcan mucho, muchísimo, dejan un hueco horrible. Pero como lo escuché de una tanatóloga, en vez de estar lamentando su partida, mejor bendice lo que duró aquí en vida, o sea, lo que te enseñó, el tiempo que estuvo contigo, el tiempo que tú disfrutaste con esa persona. Bendecirlo, porque para mí fue una gran bendición el haber tenido los padres que tuve, los abuelos que tuve, los tíos que tuve, y yo creo que en vez de estarnos lamentando de algo que va a seguir pasando, irnos de este mundo, vamos disfrutando y vamos recordando y vamos bendiciendo el tiempo que duraron aquí y que nos hicieron de alguna u otra manera entender muchas cosas, aprender, disfrutar, un beso, una palabra, no sé, en vez de estar porque se fue lamentando, porque se fue. La gratitud, el agradecer. El tiempo que estuvo aquí con nosotros. Y pues que desgraciadamente su tiempo fue ese, como el de nosotros va a ser otro, y a lo mejor nuestros hijos van a decir lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque tan poquito tiempo, porque nunca va a ser demasiado tiempo, siempre nos va a parecer poco. Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradezco mucho, hermana, por todo lo que nos compartiste, por estar aquí con nosotros otra vez. Muchas gracias a ti, hermana, y me da mucho gusto poder aportar algo para tu programa, aunque sea
mi forma de pensar, mis ideas, pero me gusta estar mucho aquí platicando contigo. Oigan, y si les gustó este episodio, por favor, nos ayudan mucho para... ya me oigo igual que todos los youtubers, pero es verdad. Nos ayudan mucho para seguir grabando más. Yo lo hago encantada. Les recuerdo que estoy en Spotify, en Anchor, en muchas plataformas, en YouTube. Pueden entrar y también escucharlo. Denle like, suscríbanse, compartan este video si les gustó, si creen que a alguien le puede ayudar. Por favor, compártanlo. Y en los comentarios, híjole, me mandan comentarios bien padres que les gustan ciertos episodios o que les gustan ciertos invitados. Pero por favor, no sean malitos. Déjenme comentarios ahí en YouTube que me ayudan mucho. Gracias por estar aquí. Que tengan un muy bonito Día de Muertos. Festejen a sus difuntos. Y recuerden que todos estamos de paso.